Mi cuñada me dijo que mi hijo era un regalo de Dios para reemplazar al que perdió. Con mi madre y hermano de su lado para quitármelo, mi única opción fue desaparecer con mi bebé para siempre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio en la mesa de mi madre era un ente vivo, denso y pesado, casi palpable. Se podía cortar con el cuchillo del pan. Los cubiertos de mi hermano Heriberto sonaban demasiado fuerte contra su plato de porcelana, un eco metálico y solitario en el vacío que había dejado la salida abrupta de Taisa, su esposa. Afuera, el sol de Guadalajara caía a plomo, como una manta de fuego sobre la ciudad, pero dentro de la casa, un frío antinatural, húmedo y pegajoso, se había instalado en el comedor. Mi esposo, Felipe, me apretó la mano por debajo del mantel de flores bordadas. Su calor era el único ancla que me quedaba en ese mar de tensión helada, la única prueba de que yo no estaba soñando esa pesadilla. Todo había comenzado apenas 10 minutos antes, con una noticia que, en cualquier otro universo, en cualquier otra familia, debería haber traído solo sonrisas y abrazos. La comida dominical en casa de mi madre era una tradición inquebrantable, un ritual de normalidad forzada. El olor a mole de Silvia, mi madre, flotaba en el aire, mezclado con el sonido de las noticias en la televisión de la sala. Heriberto hablaba de un cliente difícil en la ferretería, y Taisa asentía en silencio, con una sonrisa frágil que nunca llegaba a sus ojos. Había una tristeza permanente en ella desde que perdió a su bebé, Tadeo, hacía 6 meses. Una nube gris que la seguía a todas partes. Yo lo entendía, de verdad que sí. Sentía su dolor, pero la vida, testaruda, seguía adelante. Y la mía, en particular, estaba a punto de florecer. Felipe, sintiendo mi nerviosismo, me dio un pequeño codazo. Era el momento. Mamá, Heriberto, dijo Felipe, su voz clara y llena de una alegría genuina que, en retrospectiva, sonaba casi cruel en ese ambiente. Levantó su vaso de agua de horchata. Renata y yo tenemos algo muy importante que contarles. Mi madre dejó de servir arroz. Heriberto levantó la vista de su plato. Taisa se quedó inmóvil. Todas las miradas se posaron en nosotros. Yo tenía 3 meses de embarazo. 3 meses de un secreto gozoso, de náuseas matutinas que recibía como una bendición, de sueños despierta con una carita que aún no conocía. Habíamos esperado el momento perfecto, este preciso momento, para compartir nuestra felicidad. Qué ingenua y estúpida fui. Tomé aire, sintiendo el revoloteo en mi estómago que no era solo por el bebé. Estoy embarazada, solté, las palabras saliendo más rápido de lo que quería. Van a ser tíos, y tú, mamá, vas a ser abuela. Por una fracción de segundo, vi lo que pudo haber sido. La cara de mi madre se iluminó, sus ojos se abrieron de par en par y una sonrisa auténtica, de esas que casi había olvidado, comenzó a formarse en sus labios. Heriberto soltó una carcajada sorprendida. No manches. ¿En serio? Felicidades. Pero ese instante se hizo añicos. La cara de Taisa se descompuso. Fue como ver una máscara de porcelana agrietarse y caerse a pedazos. Su piel, normalmente pálida, adquirió un tono ceroso, casi translúcido. Sus ojos, ya nublados por la pena, se llenaron de un horror tan profundo, tan abismal, que sentí una punzada de culpa física, como si me hubieran apuñalado. Se levantó de la mesa con un movimiento brusco, tirando su silla hacia atrás. La servilleta de tela cayó al suelo. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y salió corriendo hacia el patio trasero, ahogando un sollozo. Heriberto, siempre su sombra, siempre su guardián, murmuró ahorita vengo y fue tras ella. Y entonces, el silencio. Espeso, acusador. Mi madre nos miró, y la sonrisa que casi había nacido se convirtió en una línea dura y reprobatoria. Sus ojos me juzgaban.
No pudiste elegir otro momento, Renata, su voz era un susurro afilado, cargado de veneno. Por el amor de Dios, ¿no tienes tantita consideración? ¿Sabes lo sensible que está Taisa? ¿Tenías que hacerlo así? Sentí como la sangre subía a mis mejillas, una oleada de calor y furia. Mamá, es una buena noticia. No es un ataque contra nadie. ¿Cuándo se suponía que debía decirlo? ¿Debía mantenerlo en secreto para siempre? Para ella lo es, replicó, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado, inclinándose sobre la mesa. Esa pobre mujer perdió a su bebé hace apenas 6 meses. 7 meses de embarazo, Renata. 7. Tenía su cuarto listo, su ropita doblada. Y tú vienes aquí, a su primera comida familiar en semanas, a restregarle tu felicidad en la cara. Felipe intervino, su voz firme pero respetuosa, un muro de calma contra la histeria de mi madre. Silvia, con todo respeto, no le estamos restregando nada a nadie. Es nuestro primer hijo. Estamos felices y queríamos compartirlo con nuestra familia. ¿Se supone que debemos sentirnos culpables por nuestra alegría? Mi madre suspiró, un sonido largo y teatral que conocía demasiado bien. Era el suspiro de la mártir, la que cargaba con los dolores de todos. Ustedes no entienden. No saben lo que es ese tipo de dolor. Taisa está destrozada. Heriberto apenas duerme tratando de consolarla. Y ahora esto. Esto era mi hijo. Mi bebé. La forma en que lo dijo, como si fuera una catástrofe, una inconveniencia, una nueva carga para la familia, me heló por dentro. Ya no se trataba de la felicidad de anunciar mi embarazo. Se trataba de una ofensa que, aparentemente, había cometido. La alegría se había agriado, se había convertido en veneno en el aire. Miré a Felipe, y en sus ojos vi la misma comprensión dolorosa. Para mi familia, mi felicidad siempre estaría condicionada, siempre sería secundaria al drama de otros. Y en ese momento, aunque no podía saber la pesadilla que se avecinaba, una pequeña semilla de miedo, oscura y fría, comenzó a germinar en mi corazón. El silencio regresó, más pesado y oscuro que antes, y supe, con una certeza aterradora, que algo se había roto para siempre. Para entender por qué me quedé sentada en esa mesa, tragándome la ira y la humillación, necesitan visitar mi museo personal del dolor. No es un lugar con paredes de ladrillo y boletos de entrada, es una galería que he construido en mi mente a lo largo de los años. Una colección silenciosa de recuerdos que explican la intrincada y tóxica dinámica de mi familia. Una dinámica en la que yo siempre he sido el personaje secundario, la nota a pie de página en la gran y trágica obra de teatro de mi hermano Heriberto. El primer objeto de mi galería es una maqueta del sistema solar, hecha con esferas de unicel pintadas a mano y alambre de cobre. Tenía 12 años. Era mi proyecto final de ciencias, y había invertido semanas en él. Júpiter tenía su gran mancha roja, pintada con el esmalte de uñas de mi madre. Saturno tenía sus anillos de cartulina, recortados con una precisión casi quirúrgica. Estaba inmensamente orgullosa. La noche antes de la entrega, Heriberto, que entonces tenía 16 y estaba en esa fase torpe y destructiva de la adolescencia, entró corriendo a mi cuarto persiguiendo a nuestro perro, Sultán. En su carrera ciega, tropezó con el cable de mi lámpara y cayó directamente sobre mi escritorio. Sobre mi maqueta. El sistema solar quedó reducido a un montón de alambre torcido y planetas aplastados. Cuando empecé a llorar, con sollozos que me sacudían el cuerpo, mi madre no vino a consolarme. Entró a mi cuarto, vio el desastre y su primera reacción fue correr hacia Heriberto. Mi amor. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Luego, se giró hacia mí, con el ceño fruncido. Renata, te he dicho 1000 veces que no dejes tus cosas en el suelo, me gritó, mientras ayudaba a Heriberto a levantarse. Casi se lastima tu hermano por tu desorden. Nunca importó que la maqueta estuviera sobre mi escritorio, en mi espacio. En la narrativa de mi madre, la culpa siempre encontraba la manera de aterrizar en mí, mientras que Heriberto siempre era la víctima inocente. El segundo objeto es una carta de aceptación doblada y un poco amarillenta por el tiempo.
Era de la Universidad de British Columbia en Canadá, para un programa de intercambio de un semestre. Tenía 20 años. Había trabajado como tutora de inglés, ahorrado cada peso y estudiado como loca para conseguirlo. Era mi sueño. Cuando se lo mostré a mi madre, con el corazón latiéndome de emoción, su reacción no fue de orgullo. Me miró con una expresión de profunda decepción, como si le estuviera anunciando una traición. ¿Canadá?, preguntó, arrastrando la palabra como si fuera un insulto. ¿Para qué irse tan lejos? Una hija debe estar cerca de su familia, cuidar de su madre. Mira a tu hermano, él sí entiende lo que es la lealtad. Se quedó aquí, a ayudarnos con la ferretería. Heriberto no se quedó por lealtad, se quedó porque era el camino fácil, el negocio familiar que un día heredaría sin mover un dedo. Pero en el mundo de mi madre, su conformidad era una virtud y mi ambición, un acto de egoísmo imperdonable. El tercer objeto, quizás el más doloroso, es un recibo de una tienda de computadoras. Cuando decidí, en contra de los deseos de mi madre, ser traductora freelance, necesitaba una laptop potente. La que tenía era vieja y se trababa constantemente. Le pedí a mi madre un pequeño préstamo, unos 15,000 pesos, que le pagaría religiosamente en cuotas. Ella se rió. No una risa alegre, sino una risa condescendiente, llena de lástima. Ay, mija, con tus ideas, dijo, mientras regaba sus malbones. ¿Traductora? ¿Quién te va a pagar por estar en pijama todo el día en la computadora? Eso no es un trabajo de verdad. Mejor búscate algo en una oficina, con un horario, con prestaciones. No voy a tirar mi dinero en tus pasatiempos tontos. Sentí una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. No le contesté. Durante los siguientes 6 meses, además de buscar desesperadamente mis primeros clientes en línea, trabajé de mesera en un VIP cerca de la casa. El olor a café y a hot cake se me impregnó en la piel. Cada peso que ganaba de propinas iba a un frasco de vidrio que escondía en mi armario. Cuando finalmente tuve suficiente para comprar la computadora, fui sola. Pagué en efectivo. Y nunca le dije nada. Pero ese día, una parte de mí se cerró a ella para siempre. Esa computadora no era solo una herramienta de trabajo, era un monumento a mi independencia, construida sobre los cimientos de su desdén. Y hay un cuarto objeto, uno más reciente. Un pequeño elefante de cerámica que le regalé a Taisa el día de su boda. Lo elegí porque los elefantes simbolizan la fuerza, la sabiduría y la buena suerte. Cuando me lo agradeció, me dijo, ojalá algún día seamos como hermanas, Renata. Yo también lo deseaba. Anhelaba tener una aliada en esa familia. Pero ahora, ese pequeño elefante en mi memoria se sentía como una broma cruel. Estos no son solo recuerdos. Son las capas de la armadura invisible que he tenido que usar toda mi vida. Explican por qué, cuando Taisa comenzó a enviarme sutilmente artículos sobre riesgos de aborto espontáneo en madres trabajadoras o los peligros del estrés en el embarazo, yo simplemente lo ignoré. Estaba acostumbrada a que mi vida, mis decisiones y mis logros fueran minimizados o vistos como una amenaza. Estaba entrenada para absorber el golpe, para no hacer olas, para aceptar mi lugar. Pero lo que no sabía era que esta vez no se trataba de una maqueta rota o un sueño despreciado. Esta vez, el objeto de su disfuncionalidad era mi hijo. Y mi entrenamiento para la sumisión estaba a punto de chocar de frente con mi instinto más primario, el de una madre protegiendo a su cría. Las semanas que siguieron a nuestro anuncio se convirtieron en una especie de guerra fría, una campaña de desgaste psicológico librada a través del cable del teléfono. No hubo más confrontaciones directas, pero la hostilidad se filtraba en cada conversación, en las llamadas semanales de mi madre que se volvieron una tortura metódica. Había dejado de ser la hija invisible para convertirme en el proyecto a corregir, la pieza defectuosa de la familia que necesitaba ser enderezada. Hola, mija. Como sigues de las náuseas, comenzaba siempre con un tono falsamente dulce, como miel mezclada con vidrio molido. Pero la conversación nunca era sobre mí, sobre mi salud o mis emociones. Rápidamente giraba hacia su verdadera agenda, un interrogatorio disfrazado de preocupación.
Oye, estaba platicando con Taisa el otro día, me dijo una tarde, cuando yo tenía unas 20 semanas de embarazo. El movimiento de Daniel dentro de mí era apenas un aleteo, un secreto entre él y yo. Pobrecita, sigue tan triste. Apenas si prueba bocado. Pero me decía que le encantaría ayudarte a decorar el cuarto del bebé. Ella tiene tan buen gusto, ¿sabes? Ya hasta compró algunas cositas de importación, por si acaso. Qué amable, mamá, pero Felipe y yo queremos hacerlo juntos. Es parte de la experiencia para nosotros, respondí, tratando de mantener mi voz firme, de no sonar tan a la defensiva como me sentía. Ay, Renata, no seas así. No le quites la ilusión. Para ella, es como una terapia. Le da algo en qué pensar. Además, ustedes dos con sus trabajos, ¿cuándo van a tener tiempo? Un nido debe estar perfecto para recibir a un angelito. Esa era su nueva línea de ataque, mi trabajo. El mismo pasatiempo tonto por el que se había negado a prestarme dinero ahora era la prueba irrefutable de mi futura negligencia como madre. ¿Segura que vas a poder con todo, mija? Un bebé es una demanda de tiempo completo, de cuerpo y alma. Y tú, encerrada todo el día con esa computadora, no es sano. Ni para ti ni para el niño. El estrés te puede cortar la leche, ¿sabías? Cada llamada era una nueva insinuación, una nueva duda plantada como una semilla venenosa en mi mente. Cuestionaba nuestras finanzas con una crudeza que me dejaba helada. ¿Ya hicieron cuentas? Los pañales, la fórmula, el pediatra, es un dineral. Heriberto y Taisa, ellos sí que están bien establecidos. Tienen su casa pagada, 2 coches. Heriberto está pensando en expandir la ferretería. Ellos podrían darle al bebé todo lo que necesita, y más. Cuestionaba nuestro espacio vital. Su departamento es muy bonito, muy moderno, pero es pequeño. ¿Dónde van a poner todas las cosas del bebé? Un niño necesita un jardín para correr, para sentir el pasto bajo sus pies. Incluso mi tía Elena, la hermana de mi madre y su más leal mono volador, se unió al coro. Me llamó un día con el pretexto de felicitarme. Sobrina, qué emoción. Pero oye, tu mamá me contó que andas muy estresada con el trabajo. Tienes que cuidarte. Y no seas orgullosa, deja que Taisa te ayude. Esa muchacha tiene un corazón de oro y necesita algo que la distraiga de su pena. La conversación más escalofriante llegó un martes por la noche. Yo estaba agotada, terminando un proyecto de traducción urgente con una fecha de entrega imposible. Tenía los pies hinchados y un dolor sordo en la espalda. Taisa dice que va a dejar su trabajo en cuanto nazca el bebé, soltó mi madre, como si comentara el clima. Me quedé en silencio, el cursor de mi computadora parpadeando en la pantalla. ¿Qué bebé, mamá? Pues el tuyo, ¿cuál más?, respondió con una risita que me heló la sangre. Dice que un niño necesita a su mamá las 24 horas, y como tú no vas a dejar tu carrera, dijo la palabra carrera, con un sarcasmo venenoso que podía sentir a través del teléfono. Ella está dispuesta a hacer el sacrificio. Podría mudarse con ustedes un tiempo, o podrían llevárselo a su casa. Lo que sea mejor para el niño, claro. Mamá, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Te estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que Taisa está diciendo? Eso es una locura. No es una locura, Renata, es amor, me corrigió, su tono volviéndose duro, como el de una maestra regañando a una alumna tonta. Es una mujer con el corazón roto que solo quiere dar el amor que tiene guardado. Deberías estar agradecida de tener a alguien que se preocupe tanto. Hay muchas madres que darían lo que fuera por tener esa ayuda. Pero tú siempre has sido tan independiente, tan egoísta. Colgué el teléfono con la mano temblando. No era solo mi madre transmitiendo las ideas delirantes de mi cuñada. Era mi madre adoptándolas como propias, defendiéndolas, promoviéndolas. Estaban tejiendo una narrativa, una historia en la que yo era la villana, la madre egoísta, ambiciosa e incapaz. Y Taisa era la heroína, la salvadora, la madre sustituta ideal que esperaba pacientemente en las sombras. La infiltración no era solo en mis conversaciones, era en mi mente.
Empezaron a sembrar la duda en mí. ¿Sería una buena madre? ¿Podría con todo? Su gaslighting era tan constante, tan sutil, que empecé a cuestionar mi propia realidad, mi propia capacidad. Y eso, me di cuenta más tarde, era exactamente lo que querían. Querían debilitarme, romperme, para poder entrar y tomar lo que más quería. El sábado que cambió todo comenzó con la promesa de una paz doméstica. Tenía 33 semanas de embarazo. Mi vientre era una luna redonda y tensa, y Daniel, mi hijo, se movía dentro de mí con una energía que me dejaba sin aliento, como si estuviera ensayando una rutina de baile para su gran debut. Felipe había ido al supermercado, una misión de fin de semana para abastecernos de antojos y artículos de primera necesidad. Yo estaba en pijama, con una taza de té de manzanilla en la mano, disfrutando de la rara quietud de una mañana sin trabajo, cuando sonó el timbre. El sonido metálico y estridente rompió la calma. Pensé que sería un repartidor de Amazon con más pañales o algún otro artilugio para bebé que había pedido en un impulso nocturno. Abrí la puerta sin mirar por la mirilla. Un error que nunca, jamás, volvería a cometer. Eran Heriberto y Taisa. Mi hermano tenía una sonrisa forzada en la cara, una mueca de incomodidad que no lograba ocultar la tensión en sus ojos. Taisa, en cambio, tenía una expresión de serena determinación que me dio más miedo que cualquier grito. Había una calma antinatural en ella, como el ojo de un huracán. En sus manos sostenía un portabebé de una marca carísima, nuevo, todavía con la etiqueta de cartón colgando. «Hola, Cuñis», dijo Taisa, su voz suave como el veneno. Y sin esperar una invitación, sin pedir permiso, me hizo a un lado con una gentileza que era casi violenta y entró en mi casa. Heriberto la siguió, encogiéndose de hombros como si dijera, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes cómo es. Me quedé paralizada en la puerta, con el corazón martillándome en las sienes, un tambor salvaje y desbocado. ¿Qué hacen aquí? Taisa no me respondió. Caminó directamente por el pasillo, sus pasos seguros y decididos, como si conociera el camino. Se dirigió hacia la habitación que habíamos preparado para Daniel. La seguí, sintiendo una oleada de pánico frío subir por mi espina dorsal. La puerta estaba abierta. El sol de la mañana iluminaba la cuna que Felipe y yo habíamos armado con tanto cariño y un par de discusiones tontas. El móvil de animalitos de fieltro que había cosido a mano giraba suavemente con la corriente de aire. La pequeña cómoda blanca con la ropa de recién nacido, doblada y ordenada por colores. Mi santuario. Nuestro nido. Ella entró como si fuera su propio hogar. Dejó el portabebé en el suelo con un chasquido y pasó una mano por la barandilla de madera de la cuna. Esta madera es buena, dijo, como si estuviera inspeccionando una propiedad que pensaba comprar. Es sólida. Luego frunció el ceño, un pequeño pliegue de desaprobación entre sus cejas. Pero la cuna está en el lugar equivocado. Aquí le va a dar la corriente de aire de la ventana. Un bebé se puede enfermar. Debería estar en esa esquina, para que le dé el sol por la mañana. La vitamina D es muy importante. Se giró hacia Heriberto, que se había quedado en el umbral, con las manos en los bolsillos, visiblemente incómodo. Mi amor, vamos a tener que traer la camioneta la próxima semana para llevárnosla a nuestra casa y tenerla lista. Hay que desinfectarla bien antes de que llegue el bebé. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Era como si estuviera viendo una obra de teatro surrealista, una pesadilla lúcida de la que no podía despertar. ¿Llevársela? ¿De qué estás hablando, Taisa? Esta es mi casa. Es la cuna de mi hijo. Ella finalmente me miró. Sus ojos no tenían malicia. Y eso era lo más aterrador. Tenían una convicción absoluta, una certeza inquebrantable que era 1000 veces más espeluznante que el odio. Solo te estoy ayudando, Renata. Sé que estás abrumada con tu trabajo y todo lo demás. Yo tengo todo el día para cuidar de Daniel. La forma en que dijo su nombre, como si lo saboreara, como si le perteneciera, como si ya fuera suyo, fue la gota que derramó el vaso. Fuera, dije, mi voz temblando pero cargada de una furia que no sabía que poseía.
Quiero que se vayan de mi casa. Ahora mismo. Heriberto dio un paso adelante, con las manos en alto en un gesto de paz. Renata, por favor, no te pongas así. Taisa solo quiere ayudar. No está ayudando, grité, mi voz resonando en el pequeño apartamento. Está invadiendo mi casa, está reorganizando mis cosas y está hablando de llevarse los muebles de mi bebé. Lárguense. Fue en ese momento que la puerta principal se abrió. Era Felipe, con las bolsas del supermercado en las manos. Se detuvo en seco, su cara pasando de la confusión a la incredulidad y luego a una furia helada al ver la escena, yo, embarazada y temblando, Heriberto, pálido y asustado, y Taisa, de pie en medio de la habitación de nuestro hijo como si fuera la dueña. Dejó caer las bolsas al suelo. El sonido de un frasco de vidrio rompiéndose pareció despertar a todos del trance. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Felipe, su voz era un gruñido bajo y peligroso que rara vez usaba. Heriberto palideció. Taisa, por primera vez, pareció perder su compostura. Su fachada de calma se resquebrajó, y sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. Solo queríamos ayudar, sollozó. Pero tu esposa es una egoísta. No aprecia nada. Felipe caminó hacia ellos, su cuerpo era una barrera protectora entre ellos y yo. La única persona que va a ayudar aquí soy yo, ayudándolos a encontrar la salida. Váyanse. Y no vuelvan sin ser invitados. Se fueron, dejando tras de sí el olor a delirio y el portabebé abandonado en medio de la habitación de mi hijo, como una bomba sin explotar. En cuanto la puerta se cerró, me derrumbé en los brazos de Felipe, llorando no de tristeza, sino de un miedo puro y visceral. Esto ya no eran llamadas extrañas ni insinuaciones. Esto era una invasión. La Guerra Fría se había terminado. La guerra real acababa de comenzar. Después del incidente del portabebé, un silencio tenso y pesado, como el aire antes de una tormenta, se apoderó de nuestra comunicación familiar. Duró exactamente 3 días. 3 días en los que viví saltando con cada ruido, revisando la cerradura de la puerta una y otra vez. Al cuarto día, mi teléfono sonó. Era mi madre. Una parte de mí, la parte estúpida y esperanzada que se negaba a morir, pensó que tal vez llamaba para disculparse, para decir que había hablado con Heriberto y Taisa, para poner orden. ¡Qué tonta! Renata, hija, tenemos que hablar, dijo, su voz cargada de una gravedad solemne, como si fuera a anunciar una muerte. No hay nada de qué hablar, mamá. Heriberto y Taisa cruzaron una línea. Entraron a mi casa sin permiso. Precisamente por eso llamo, continuó, ignorando mi comentario con una habilidad que había perfeccionado durante años. He estado pensando mucho. Noches sin dormir, dándole vueltas y vueltas. Esta situación no puede seguir así. Está destrozando a la familia. Y he encontrado una solución. Una que creo que hará felices a todos. Me senté en el borde del sofá, con la mano sobre mi vientre, como si pudiera proteger a Daniel de las palabras que venían. Un mal presentimiento, frío y oscuro, crecía en mi pecho. ¿Qué solución? Bueno, está claro que Taisa necesita estar cerca de un bebé para sanar. Su terapeuta de duelo dice que la exposición puede ayudar. Y tú, seamos honestas, vas a necesitar mucha ayuda. Eres primeriza, trabajas, Felipe también. No tienen idea de lo que se les viene encima. Las noches sin dormir, los cólicos, la casa hecha un desastre. Mamá, ve al grano, la interrumpí, incapaz de soportar su letanía de fatalidades. Respiró hondo, un sonido dramático que indicaba que estaba a punto de soltar la bomba. La solución es que Taisa se mude con ustedes. Solo los primeros meses. Ella puede cuidar al bebé día y noche mientras tú te recuperas y trabajas. Te preparará la comida, mantendrá la casa limpia. Será como tener una niñera de tiempo completo, pero de confianza, de la familia. Y para ella, será la mejor terapia del mundo. Matamos 2 pájaros de un tiro. ¿No es una idea brillante? Me quedé sin palabras. La audacia, la completa y absoluta desconexión de la realidad, era asombrosa.
Era como si alguien me estuviera proponiendo meter un escorpión en la cuna de mi hijo para que le hiciera compañía. ¿Estás hablando en serio?, logré articular. ¿Quieres que la mujer que entró a mi casa a planear el secuestro de los muebles de mi hijo viva bajo mi techo? ¿Que cuide de mi bebé? Jamás. Nunca. ¿Estás loca? No me hables así, Renata, que soy tu madre. Y no seas tan dramática, su voz se agudizó, perdiendo toda la dulzura fingida. Nadie está secuestrando nada. Ella solo está emocionada. Y tú estás siendo increíblemente egoísta. Tienes la oportunidad de ayudar a tu hermano y a su esposa en el peor momento de sus vidas, de sanar a esta familia, y solo piensas en ti, en tu comodidad. Estoy pensando en mi hijo. En su seguridad. Esa mujer no está bien, mamá. ¿Y crees que Taisa le haría daño? Por Dios, lo amaría más que a su propia vida. Quizás incluso más que tú, que estás tan preocupada por tu carrera y tus proyectos, escupió la palabra carrera como si fuera un insulto. Ese fue el golpe final. La acusación velada, pero inequívoca, de que yo, su madre, no lo amaría lo suficiente. Sentí una rabia blanca y fría recorrer mis venas, apagando el miedo y la confusión. Se acabó, mamá. Esta conversación se acabó. Y no quiero que vuelvas a mencionar este tema. No, no se ha acabado, gritó, su voz rompiéndose por la desesperación, por la frustración de no poder controlarme. Y entonces, la verdad, la monstruosa y completa verdad, salió a la luz, sin filtros ni disfraces. Renata, por favor, sé razonable. Tú eres joven, puedes tener más hijos. Tu carrera apenas comienza. Taisa y Heriberto son más estables, tienen su casa, tienen el amor para dar. ¿Por qué no dejas que ellos críen a Daniel? Seguiría en la familia. Todos podrían verlo. Sería lo mejor para él. Te lo agradecerían toda la vida. Incluso te darían una ayuda económica. Heriberto dijo que podrían darte unos 30,000 pesos al mes, además de pagarte la renta de tu departamento. Piénsalo, Renata. Serías libre. Libre para trabajar, para viajar. Para vivir tu vida sin la carga de un bebé. El teléfono se me resbaló de la mano. Cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. Me quedé mirando la pared, viendo las grietas invisibles en la pintura, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No era una propuesta. Era una transacción. Mi madre, mi propia madre, estaba actuando como intermediaria en la venta de mi hijo. Mi hijo, que todavía estaba a salvo y caliente dentro de mí, ya tenía un precio. Ya era una mercancía, una solución, un objeto para ser intercambiado en el retorcido mercado de la desesperación de mi familia. El shock fue tan profundo, tan absoluto, que no pude llorar. Solo sentí un vacío inmenso abrirse en mi pecho, el lugar donde antes había estado el amor y la confianza por mi madre. Y en ese vacío, solo quedó una certeza, estaba sola. Completamente sola en esta lucha. Creí que después de la llamada con mi madre, de su grotesca proposición de negocios, ya había tocado fondo. Creí que no podían caer más bajo. Me equivocaba. El abismo de su locura era mucho más profundo de lo que había imaginado. Una semana después, volvieron a aparecer en mi puerta. Era un atardecer, y el cielo de Guadalajara se teñía de naranjas y morados. Esta vez, cuando vi sus siluetas a través de la mirilla, mi primer instinto fue gritar, llamar a la policía. Pero Felipe estaba a mi lado. Puso una mano en mi hombro. Tenemos que enfrentar esto, Rena, dijo en voz baja, su voz era una roca en medio de mi caos. No podemos vivir escondiéndonos. Abre. Yo estoy aquí. Abrió la puerta. Heriberto y Taisa estaban en el pasillo, con expresiones solemnes, como si vinieran a un funeral o a una misión sagrada. Necesitamos hablar, dijo Heriberto, su voz era un ruego. Felipe no se movió del umbral, bloqueando la entrada con su cuerpo. Ya dijeron suficiente la última vez. Fue entonces cuando Taisa dio un paso adelante, empujando suavemente a su esposo a un lado.
Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una nueva luz en ellos, una especie de fervor mesiánico, una intensidad febril que me puso la piel de gallina. No era la mirada de una mujer de luto, era la mirada de una fanática. Por favor, suplicó, su voz temblorosa pero extrañamente fuerte. Solo 5 minutos. Te lo ruego, Renata. Es importante. Es un mensaje. Dudé, pero la mirada de Felipe me dio fuerza. Asentí levemente. Está bien. 5 minutos. Aquí en el pasillo. Taisa sintió una expresión de alivio cruzando su rostro. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se arrodilló. Justo ahí, en el suelo frío y polvoriento del pasillo de mi edificio, se arrodilló frente a mí, una mujer embarazada de casi 9 meses. Renata, comenzó, sus manos juntas como si estuviera rezando, su mirada fija en mi vientre. He estado rezando, día y noche. He estado hablando con Dios. Le he preguntado por qué. ¿Por qué me quitó a mi bebé, a mi Tadeo? ¿Por qué me castigó de esa manera? Y finalmente, anoche, me ha respondido. Heriberto la miraba con una mezcla de adoración y pena, como si fuera una santa sufriente. Felipe estaba tenso como una cuerda de guitarra, listo para saltar en cualquier momento. Yo solo podía mirar, paralizada, fascinada por el horror que se desarrollaba ante mí. Anoche tuve un sueño, continuó Taisa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Vi a Tadeo. Estaba en un lugar lleno de luz. Y me sonrió. Me dijo que no estuviera triste. Me dijo que su partida era necesaria. Que él solo era un mensajero. Que su propósito era preparar el camino. Que era parte de un plan más grande, un plan divino. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. La locura en ellos era tan clara como el agua, tan profunda como un pozo. Renata, ¿no lo entiendes? Dios se llevó a mi Tadeo. Se lo llevó para poder darme a Daniel. Este es su plan. Daniel no es tu hijo en el sentido en que tú crees. Es mi recompensa. Es la prueba de mi fe. Dios te eligió a ti, un recipiente sano, para que lo cuidaras y lo trajeras al mundo hasta que yo estuviera lista para recibirlo. El aire se volvió denso, pesado, irrespirable. Las palabras flotaban entre nosotros, venenosas e irreales. Felipe dio un paso adelante, su sombra cubriéndome. Taisa, ya es suficiente. Estás diciendo blasfemias. Necesitas ayuda profesional, no un sacerdote. Esta es mi ayuda, gritó ella, poniéndose de pie de un salto, su rostro transformado por una furia justa. Él es mi milagro. Y tú, me señaló con un dedo tembloroso, tú te estás interponiendo en el plan de Dios. Eres un obstáculo. Pero no te preocupes. Seré generosa. Te dejaré visitarlo. Podrás ser su tía especial. Pero él vendrá a casa conmigo, donde pertenece. Es mi derecho divino. Heriberto finalmente reaccionó, tomándola por los hombros. Ya, mi amor, vámonos. No están entendiendo. No tienen la fe para entender. Son ellos los que no entienden, forcejeaba, su voz subiendo a un chillido. Es mi hijo. Mío. Felipe cerró la puerta mientras sus gritos resonaban en el pasillo, rebotando en las paredes. Me apoyé contra la madera, sintiendo las piernas débiles, a punto de ceder. Ya no era una cuestión de dolor o desesperación. Esto era un delirio religioso en toda regla. Taisa no creía que quería a mi hijo, creía que le pertenecía por mandato celestial. Y mi familia, en lugar de detenerla, en lugar de conseguirle la ayuda psiquiátrica que tan desesperadamente necesitaba, estaba alimentando su psicosis, validando su locura. Esa noche, Felipe y yo no dormimos. Nos sentamos en silencio en la sala a oscuras, solo con la luz de la calle entrando por la ventana. El miedo se había transformado en una resolución fría y dura. Esto no va a parar, Rena, dijo Felipe finalmente, su voz grave en la oscuridad. No van a entrar en razón. No se puede razonar con la locura. Tenemos que proteger a Daniel. Y protegernos a nosotros.
¿Qué hacemos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ya no había vuelta atrás. Luchamos, respondió. Dejamos de ser las víctimas. Dejamos de esperar que entiendan. A partir de mañana, documentamos todo. Cada llamada, cada mensaje. Instalamos cámaras en la puerta. Y buscamos al mejor abogado que podamos pagar. La guerra ha llegado a nuestra puerta. Es hora de que empecemos a disparar nosotros también. Asentí, sintiendo una extraña calma descender sobre mí. La esperanza de una reconciliación había muerto. Y con su muerte, nació una nueva fuerza. La fuerza de una madre loba dispuesta a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por su cachorro. 2 semanas antes de mi fecha de parto, cuando la tensión en nuestro pequeño apartamento era tan espesa que se podía sentir en la piel. El mundo exterior nos envió una señal inequívoca de que nuestra decisión de luchar no era una exageración, sino una necesidad absoluta. La señal llegó a través de mi prima Carolina. Carolina es hija de la hermana de mi madre, pero es como si hubiera sido tallada en una madera completamente diferente. Siempre hemos sido cercanas, en parte porque ella también conoce de primera mano el favoritismo ciego de la familia hacia Heriberto. Es trabajadora social, una mujer pragmática y con los pies en la tierra, cuyo trabajo diario es lidiar con las realidades más crudas de la disfunción humana. Era la única persona de la familia a la que me había atrevido a contarle, a grandes rasgos, lo que estaba pasando. Me llamó un jueves por la tarde. Su voz, normalmente tranquila y profesional, sonaba tensa, urgente. «Rena, ¿tienes un minuto? Necesito contarte algo. Y no quiero que te asustes, pero tienes que saberlo. Es importante». Mi corazón dio un vuelco. Me senté en el borde de la cama, que se había convertido en mi puesto de mando. «Claro, Caro. ¿Qué pasa?» Estoy en una capacitación de trabajo, y en el receso me puse a platicar con una colega que trabaja en otra zona de la ciudad, por Tlaquepaque. Estábamos compartiendo casos extraños, ya sabes, cosas que te encuentras en este trabajo que te hacen cuestionar todo. Y ella me contó algo que me dejó helada. Hizo una pausa, y yo contuve la respiración, preparándome para el impacto. Me habló de una iglesia en su distrito. Una iglesia grande, muy conocida. Al parecer, tuvieron un incidente bastante serio hace un par de domingos en la guardería que tienen durante el servicio. Hay una mujer que se ofreció de voluntaria hace unos meses. Una mujer que, según le dijeron, perdió un bebé hace poco y estaba buscando consuelo en la comunidad. Taisa, susurré, la palabra saliendo de mis labios como un vapor venenoso. Sí, confirmó Carolina. Mi colega no dijo el nombre, pero la descripción, una mujer joven, delgada, muy devota, encaja perfectamente. Al parecer, esta mujer, Taisa, se había vuelto muy apegada a uno de los bebés de la guardería, un niño de unos pocos meses. Lo cargaba todo el tiempo, lo acunaba, le cantaba. Al principio, la gente pensaba que era tierno, que la estaba ayudando a sanar su propio dolor. Pero, la insté a continuar, con un nudo formándose en mi estómago. Pero la semana pasada, la madre del bebé la escuchó hablar con otra de las voluntarias. Taisa estaba meciendo al niño y le dijo a la otra mujer, con toda naturalidad, «Estoy practicando con este angelito. Es para cuando mi verdadero hijo llegue a casa. Se parece mucho a él, ¿verdad? Es una señal de Dios». La madre, obviamente, se asustó muchísimo. Se acercó y le quitó a su hijo de los brazos. «Dios mío. ¿Y qué pasó?» Se puso peor, Rena. Taisa se alteró. No de forma violenta, sino, extraña. Empezó a llorar y a decir que no era justo, que ella solo estaba cuidando al bebé de práctica hasta que llegara el suyo, el que Dios le había prometido. Dijo que la madre era una egoísta por no compartir a su hijo. El pastor tuvo que intervenir. Tuvieron una discusión fuerte en medio del salón, y terminaron pidiéndole a Taisa que no volviera a la guardería. Causó toda una escena frente a varias personas, que se quedaron atónitas. Me senté pesadamente en la silla.
El delirio de Taisa no estaba confinado a las paredes de nuestras casas o a las conversaciones telefónicas. Lo estaba llevando al mundo. Lo estaba proyectando sobre otros niños, sobre extraños. Estaba actuando según sus fantasías, creando realidades alternativas en lugares públicos. Gracias por decírmelo, Caro. De verdad. Necesitaba saber esto. Por supuesto, prima. Estoy muy preocupada por ti. Esto ya no es solo un drama familiar. Esta mujer no está bien. Necesita ayuda psiquiátrica urgente. Y mientras no la reciba, es impredecible. Necesitan tener mucho, mucho cuidado. Cuando colgué, sentí una mezcla de terror y una extraña validación. Le conté todo a Felipe. Su cara se endureció. Esto es lo que necesitábamos, dijo, aunque no había alegría en su voz. Esto es una prueba. Una prueba irrefutable de un comportamiento errático y obsesivo en público. No es solo tu palabra contra la de ellos. No es solo un hermano borracho en el teléfono. Es un incidente documentado, con múltiples testigos. Esa noche, abrimos un nuevo archivo en nuestra computadora. Lo llamamos evidencia. La primera entrada fue un recuento detallado de la llamada de Carolina, con la fecha, la hora y el nombre de la iglesia que buscaríamos más tarde. Ya no nos sentíamos paranoicos. Nos sentíamos como investigadores privados en nuestro propio caso de terror. La amenaza tenía un nombre, una cara, y ahora, tenía testigos. Y cada pieza de evidencia que recolectábamos era un ladrillo más en el muro que estábamos construyendo alrededor de nuestro hijo. Daniel nació en una lluviosa mañana de martes, a las 5:17 de la mañana. Fue un parto largo y difícil, 22 horas de un dolor que me hizo creer que me partía en dos. Pero en el momento en que lo pusieron en mi pecho, pequeño, arrugado, cubierto de vérnix y gritando con toda la fuerza de sus pulmones, el mundo exterior, con todo su ruido y su fealdad, se desvaneció. Solo existíamos él, Felipe y yo, en una pequeña y perfecta burbuja de amor, agotamiento y el olor a nuevo de un ser humano. Tomamos una decisión consciente, un pacto silencioso que habíamos hecho semanas atrás, no avisarle a nadie de mi familia. Queríamos al menos 24 horas de paz, de conocernos los tres, de aprender el ritmo de su respiración, de contar los dedos de sus pies, sin la interferencia tóxica que sabíamos que llegaría. La paz duró exactamente 18 horas. A la medianoche, mi teléfono, que había puesto en silencio sobre la mesita de noche del hospital, comenzó a vibrar sin parar. La pantalla se iluminó con el nombre mamá. 1, 2, 3 llamadas perdidas. Lo ignoré. Luego, el teléfono de Felipe, que dormitaba en el incómodo sillón de al lado, comenzó a sonar. Heriberto. Lo silenció sin abrir los ojos. Luego, de nuevo el mío. Tía Elena. Ignorar. Era como si hubieran lanzado una ofensiva coordinada, un ataque desde todos los flancos. Finalmente, Felipe contestó una llamada de un número desconocido, quizás pensando que era del hospital. Su cara se tensó. Sí, está bien. El bebé también. Gracias por avisar. Adiós. ¿Quién era?, pregunté, acunando a Daniel contra mi pecho, su calorcito una barrera contra el frío que empezaba a sentir. Una prima lejana tuya. De Querétaro, dijo, frotándose los ojos. Dice que mi madre ha estado llamando a toda la familia, a cada rincón del país, preguntando si sabían algo, que estaba muerta de la preocupación. Alguien le dijo que una amiga tuya de la universidad publicó una foto de un arreglo floral en Facebook y te etiquetó, diciendo, felicidades a los nuevos papás. La noticia se regó como pólvora. Y entonces, comenzó el verdadero bombardeo. Mi madre dejó un mensaje de voz, su voz distorsionada por un llanto tan histriónico que sonaba falso. No puedo creer que me hayas hecho esto, Renata. Negarme el nacimiento de mi primer nieto. El único legado de tu padre. ¿Qué clase de hija eres? Él se debe estar revolcando en su tumba por tu culpa. Desalmada. Heriberto envió un texto furioso, lleno de faltas de ortografía. Felicidades, supongo. Gracias por excluirnos de un momento tan importante.
veo que la familia ya no te importa. Espero que estés contenta con tu maridito y su familia de estirados. Pero el golpe más aterrador, el que me confirmó que habíamos hecho lo correcto al prepararnos para la guerra, vino de un número que no reconocí. Contesté, pensando que podría ser la pediatra con los resultados de algún estudio. Hola. Hola, Kunis. Soy Taisa. Estoy usando el teléfono de una amiga, para que me contestaras. Su voz era alegre, burbujeante, casi eufórica. No había rastro de la mujer desesperada que se había arrodillado en mi pasillo. Era la voz de alguien que acababa de ganar la lotería. Felicidades a ti también. Lo logramos. Por fin. Ya nació nuestro niño. No sabes la emoción que siento. Finalmente voy a conocer a mi hijo. Ya tengo su cuarto listo, pedí mis vacaciones del trabajo para estar con él a tiempo completo. ¿Cuándo les dan el alta? Voy para el hospital ahora mismo para que me registren y poder entrar a verlo. La sangre se me congeló en las venas. La audacia. La completa disociación de la realidad. No, Taisa. No vengas. No eres bienvenida. No te van a dejar entrar. Hubo un silencio. Luego, una risita confundida, como si le hubiera contado un chiste que no entendió. ¿Qué dices, tonta? Claro que soy bienvenida. Soy su mamá. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. La mamá que lo va a criar. No te preocupes, no te voy a robar el protagonismo. Puedes tenerlo en tu cuarto del hospital todo lo que quieras, tomarte todas las fotos. Pero en cuanto salgan, viene conmigo. Ya hasta le compré su primer trajecito para salir del hospital. Taisa, escúchame bien, dije, mi voz tan fría como el hielo, cada palabra un témpano. Daniel es mi hijo. Mío. Y no lo vas a ver. Ni hoy, ni nunca. Si te acercas a este hospital, llamaré a seguridad y haré que te saquen. Colgué antes de que pudiera responder. Empecé a temblar incontrolablemente, un temblor que venía desde lo más profundo de mis huesos. Felipe me quitó el teléfono de la mano y lo apagó. Luego, apagó el suyo. Llamó a la estación de enfermeras y pidió que no pasara ninguna llamada a nuestro cuarto y que no permitieran la entrada a nadie cuyos nombres no estuvieran en una lista que él mismo les dio. Ya está, dijo, abrazándome a mí y al bebé, formando un capullo protector a nuestro alrededor. Se acabó. A partir de este momento, cortamos toda comunicación. Bloqueamos sus números, cerramos nuestras redes sociales. No más. Nuestro único enfoque es este pequeño. Miré el rostro dormido de mi hijo, su boquita haciendo pequeños movimientos de succión. Era tan perfecto, tan indefenso. Y allá afuera, había monstruos. Monstruos que compartían mi sangre, que tenían mis recuerdos de infancia. La burbuja de paz se había reventado. El mundo real, con toda su fealdad, estaba golpeando la puerta. Y yo tenía que ser el muro, la fortaleza, el ejército que lo mantuviera a raya. Los primeros días en casa con Daniel fueron un borrón de pañales, tomas nocturnas, llantos inexplicables y una felicidad tan intensa y primitiva que dolía. Pero esa felicidad estaba teñida por una capa de miedo constante, una ansiedad que se asentaba en mi pecho como una placa de plomo. Cada vez que sonaba el intercomunicador, mi corazón saltaba. Cada vez que un coche se aparcaba demasiado tiempo en la calle, me asomaba por la ventana como un espía en mi propia vida. Vivíamos en un estado de sitio autoimpuesto, prisioneros en nuestro propio hogar. Habíamos bloqueado sus números, pero sabíamos que eso era solo una curita en una herida que no dejaba de sangrar. La confirmación de que la amenaza seguía latente, y que de hecho estaba mutando en algo mucho más peligroso, llegó una noche, casi 2 semanas después del nacimiento de Daniel. Felipe estaba bañando al bebé en la pequeña tina de plástico. Yo estaba en la sala, tratando de poner un poco de orden en el caos de mantas, biberones y juguetes, cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo, una premonición oscura, me impulsó a contestar. Bueno. Renata. La voz estaba distorsionada, pastosa por el alcohol.
Me tomó un segundo reconocerla, filtrada por la borrachera y la desesperación. Era Heriberto. No deberías estar llamando. Te tenemos bloqueado, dije, mi voz era un témpano, a punto de colgar. Espera, espera, por favor, suplicó, su voz rota por un sollozo ahogado. Solo tienes que escucharme. Es importante. Tienes que tener cuidado. Me quedé quieta, el trapo con el que limpiaba la mesa suspendido en mi mano. ¿Cuidado con qué, Heriberto? Ahora me van a amenazar. No, bueno, sí, no sé, balbuceó. Es mi mamá. Está fuera de control. Taisa no come, no duerme. Se pasa el día en el cuarto que preparó para Daniel. Solo habla del bebé, de su bebé. Y mi mamá, en lugar de ayudarla, en lugar de decirle que pare, la está motivando. Le dice que tenga fe, que Dios proveerá. Dime algo que no sepa, Heriberto. Llevan meses con la misma locura. Resopló, una mezcla de risa amarga y llanto. No lo entiendes. Esto ya no es solo hablar. Ya no son rezos. Ella fue a ver a un abogado. Mi estómago se contrajo con tanta fuerza que me doblé sobre la mesa. ¿Un abogado? ¿Para qué? Para quitártelo, Renata. Para quitarte a Daniel, dijo, las palabras saliendo a trompicones, como si le quemaran la boca. El abogado, un tipo de esos que se anuncian en la radio, le dijo que era difícil, pero no imposible. Que si podían demostrar que eres una madre no apta, podrían pedir la custodia para los abuelos. Y ella está construyendo un caso. Está escribiendo un diario, anotando todo. ¿Qué caso? Eso es ridículo. Es una mentira. Está diciendo que tienes depresión posparto severa. Que te niegas a recibir ayuda de la familia. Que tu trabajo como freelance te hace inestable, que no tienes un horario fijo, que tus ingresos son irregulares y no puedes proveer. Está usando todo, Renata. Cada pequeña cosa. Le dijo al abogado que tú y Felipe son demasiado jóvenes e inmaduros. Que no saben lo que hacen. Que te la pasas encerrada y no dejas que nadie vea al niño, como si lo estuvieras escondiendo. Escuchaba, pero mi cerebro se negaba a procesar la magnitud de la traición. Mi propia madre, activamente, legalmente, fabricando mentiras para arrebatarme a mi hijo. Y el plan, continuó Heriberto, su voz bajando a un susurro conspirativo, el plan es que si ella consigue la custodia como abuela, entonces ella se lo encargaría a Taisa para que lo cuide, temporalmente. Es una forma de darle la vuelta a la ley. ¿Entiendes? Legalmente, el niño estaría con mi mamá, pero en la práctica, viviría con Taisa. Sí. Entendía perfectamente. Era un golpe de estado familiar, planeado, metódico y con asesoría legal. Mi voz salió fría, sin emoción. Heriberto, ¿por qué me dices esto ahora? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, solo roto por su respiración alcoholizada. Porque es mi sobrino, dijo finalmente, su voz llena de una autocompasión que me revolvió el estómago. Y porque Taisa, la amo, pero me está asustando. A veces la veo hablando sola en el cuarto del bebé. Y mi mamá, ya no la reconozco. Se ha vuelto una extraña. Yo solo quería que mi esposa fuera feliz, no esto. Si de verdad te importara, la detendrías. Le conseguirías ayuda psiquiátrica a tu esposa. Te enfrentarías a tu madre. No puedo, gritó, la desesperación volviendo, la cobardía en su máxima expresión. Si me opongo a ellas, me destruyen. Y me echan de la casa, del negocio. Tú no sabes cómo es. Tú te fuiste. Tú nos abandonaste. Y ahí estaba. La raíz de todo. El resentimiento por mi independencia, por haber escapado de la jaula en la que él seguía atrapado. Tienen que irse, Renata, susurró, su voz de repente sobria y llena de pánico. En serio. Saquen al niño de aquí. Mi mamá no va a parar. No hasta que consiga lo que quiere. La llamada se cortó.
Me quedé de pie en medio de la sala, en la penumbra, con el teléfono en la mano. El último vestigio de esperanza, la pequeña y tonta idea de que tal vez solo era un malentendido, una exageración de mi parte, se hizo añicos. Esto no era un drama. Era una conspiración. Y nosotros éramos el objetivo. Cuando Felipe salió del baño con Daniel envuelto en una toalla con capucha de osito, oliendo a jabón de bebé y a inocencia, supo por mi cara que algo terrible había pasado. Se detuvo en seco, su sonrisa paternal desvaneciéndose. Le conté la llamada de Heriberto, palabra por palabra, mi voz era un monótono relato de los hechos, desprovista de emoción porque las emociones eran demasiado grandes para procesarlas. No gritó. No maldijo. Escuchó en silencio, su rostro convirtiéndose en una máscara de calma letal, la calma que precede a las decisiones irrevocables. Acostó a Daniel suavemente en su cuna, le dio un beso en la frente y luego regresó a la sala. Se sentó frente a mí y me tomó las manos. Estaban heladas. Se acabó el juego, dijo, su voz era plana, sin inflexiones. No vamos a pelear esto en su terreno. No vamos a entrar a un juzgado a defendernos de las mentiras de tu madre. No vamos a dejar que nos arrastren por el lodo durante años, gastando dinero que no tenemos, mientras ellos intentan destruir tu reputación. No vamos a permitir que un extraño decida sobre el futuro de nuestro hijo. No vamos a someter a Daniel a eso. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, aunque el susurro de Heriberto, tienen que irse, todavía resonaba en mi cabeza como una sentencia. Hacemos lo que él dijo. Nos vamos. Desaparecemos. La idea era tan radical, tan aterradora, que al principio parecía imposible. ¿Dejar nuestro hogar, nuestros amigos, nuestro país? ¿Convertirnos en fugitivos de nuestra propia familia? Pero cuanto más lo pensábamos, cuanto más analizábamos nuestras opciones, más se convertía en la única salida lógica. Cualquier otra cosa era una batalla perdida de antemano. Ellos tenían el dinero de la ferretería familiar, la red de contactos de mi madre, y una determinación psicótica que rayaba en lo religioso. Nosotros solo nos teníamos a nosotros y a nuestro bebé. Éramos superados en número y en recursos. Al día siguiente, llamamos a un abogado. No a uno de familia, sino a uno de inmigración. Su nombre era licenciado Vargas. Lo encontramos en línea. Tenía excelentes reseñas y se especializaba en reubicaciones laborales y casos de asilo. Su oficina estaba en el centro, en un edificio antiguo y señorial, de esos con elevadores de reja y pisos de mármol. Nos sentamos frente a su enorme escritorio de caoba, sintiéndonos pequeños e insignificantes. Daniel dormía en su portabebé a mis pies. Con la voz temblorosa al principio, y luego con una creciente firmeza, le contamos todo. Desde el anuncio del embarazo hasta la llamada de Heriberto. Le hablamos del incidente en la iglesia, de la propuesta económica de mi madre, de la profecía divina de Taisa. Le mostramos los mensajes de texto, el registro de llamadas bloqueadas. Mientras hablábamos, su expresión profesional se fue transformando. Dejó de tomar notas y simplemente nos escuchó, sus ojos pasando de la sorpresa a la incredulidad y, finalmente, a una profunda y seria preocupación. Cuando terminamos, se reclinó en su silla de cuero y se quedó en silencio durante un minuto que pareció una eternidad. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared y la suave respiración de Daniel. Señor y señora Flores, dijo finalmente, su voz grave y resonante. He escuchado muchas historias en mis 30 años de carrera. Historias de persecución política, de violencia de cárteles, de pobreza extrema. Pero les aseguro que su historia está entre las más perturbadoras que he oído, porque el monstruo no está en la calle, está dentro de su propia casa. Nos miró a ambos, su mirada directa y sin adornos. Lo que me describen no es una simple disputa familiar. Es acoso sistemático con un claro riesgo de sustracción de menores. La implicación de un delirio religioso, lo que los psicólogos llaman una ideación sobrevalorada, lo hace aún más impredecible y peligroso. Continuó, su tono volviéndose más práctico. Podrían luchar aquí. Podríamos solicitar una orden de restricción. Podríamos prepararnos para una batalla por la custodia. Pero sería largo, feo y muy
muy costoso. Y les garantizo que su familia usaría todas las tácticas sucias a su alcance. Intentarían probar que usted, me señaló, es mentalmente inestable. Intentarían probar que usted, señaló a Felipe, es un mal proveedor. No se detendrán ante nada. Y en el sistema judicial mexicano, a veces los lazos familiares y el dinero pesan más que la verdad. Hizo una pausa, juntando las manos sobre el escritorio. Así que mi consejo no es solo como su abogado, sino como padre. Váyanse. Pongan un océano o una frontera entre ustedes y ellos. ¿La empresa de usted, señor Flores, no es una multinacional tecnológica? Felipe asintió. Sí, tenemos oficinas en Estados Unidos y Canadá. Perfecto, dijo el licenciado Vargas, su tono volviéndose más enérgico, como un general planeando una estrategia. Una transferencia laboral es la vía más rápida y limpia. Canadá, en particular, tiene procesos muy claros y valora la seguridad de los niños por encima de todo. Su caso, con la evidencia de acoso que tienen, podría incluso considerarse para una solicitud de protección, lo que aceleraría las cosas. Mi recomendación es Vancouver. Es una ciudad hermosa, segura y con una gran industria tecnológica. Un lugar perfecto para empezar de nuevo. Salimos de su oficina con una sensación extraña y agridulce. Por un lado, el terror de tener que arrancar nuestras vidas de raíz. Por otro, un inmenso alivio. Un profesional, una autoridad externa, había validado nuestros miedos. No estábamos locos. No estábamos exagerando. Estábamos en peligro. Y ahora, por primera vez, teníamos un plan. Un plan de escape. La huida ya no era una opción desesperada, era nuestra estrategia de supervivencia. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad clandestina, una doble vida agotadora. Mientras de cara al mundo éramos solo una pareja de padres primerizos, ojerosos y felices, aprendiendo a vivir con su bebé, en secreto, éramos fugitivos planeando su escape. Cada noche, después de que Daniel finalmente se dormía, Felipe y yo nos sentábamos en la mesa de la cocina, con nuestras laptops y tazas de café, y planeábamos la operación. Felipe habló con su jefe en una videollamada. Le explicó una versión editada pero honesta de la situación, problemas familiares graves que se han vuelto una amenaza para la seguridad de mi esposa y mi hijo, y que requieren una reubicación inmediata. Para nuestra sorpresa y eterno agradecimiento, la empresa fue increíblemente comprensiva. Lejos de poner trabas, aceleraron los trámites para su traslado a la oficina de Vancouver. Mientras tanto, yo me dediqué a la dolorosa logística de desmantelar una vida. Fue como presidir mi propio funeral. Vendimos el coche a través de un anuncio en línea a un joven universitario que no podía creer su buena suerte. Empezamos a regalar muebles y objetos a amigos de confianza, inventando la excusa de que nos mudábamos a un departamento más pequeño y amueblado. Minimalismo, le dije a una amiga mientras le regalaba mi colección de novelas. Ella me miró con extrañeza pero no preguntó más. Cada objeto que salía de nuestra casa era un lazo menos que nos ataba a Guadalajara, un gramo menos de peso en nuestro equipaje emocional. 2 semanas antes de nuestra fecha de partida, el licenciado Vargas nos dijo que era hora de lanzar nuestro último ataque preventivo, nuestra cortina de humo. Redactó una carta de cese y desista. Era una obra maestra de la jerga legal, fría, impersonal y contundente. La carta, dirigida a Silvia, Heriberto y Taisa, detallaba una lista de sus acciones, fechadas y documentadas, acoso telefónico, allanamiento de morada, coacción emocional, difamación y conspiración para interferir con la custodia parental. Mencionaba que existía evidencia sustancial y documentada de cada uno de estos actos, incluyendo grabaciones de audio, registros de llamadas, mensajes de texto y testimonios de terceros. Concluía con una advertencia inequívoca: cualquier intento futuro de contactarnos, ya fuera directamente, a través de terceros, o en plataformas digitales, resultaría en acciones legales inmediatas buscando no solo una orden de restricción permanente, sino también compensación por daños y perjuicios económicos y morales. La enviamos por correo certificado a cada uno de ellos, con acuse de recibo. El efecto fue inmediato y absoluto.
Fue como si hubiéramos lanzado una bomba de neutrones en su centro de operaciones. El bombardeo de llamadas de números desconocidos cesó. Los mensajes de tías y primos lejanos, sin duda enviados por mi madre para tantear el terreno, se detuvieron. Por primera vez en meses, hubo silencio. No era un silencio pacífico. Era un silencio cargado de conmoción y rabia impotente. Me los imaginaba en la sala de mi madre, con las 3 cartas abiertas sobre la mesa, sus caras pasando del desconcierto a la furia. Por primera vez, habíamos tomado el control. Les habíamos quitado el poder de definir la narrativa. Ya no éramos la hija egoísta y el yerno manipulador. Éramos los demandantes, armados con un abogado y con la palabra evidencia. Habíamos cambiado las reglas del juego. No sentí victoria. No había alegría en acorralar a mi propia familia, en amenazarlos con la ley. Lo que sentí fue un profundo y abrumador luto. Luto por la madre que debería haberme protegido, no atacado. Luto por el hermano que debería haber sido el tío divertido de mi hijo, no un cómplice de su secuestro emocional. Luto por la familia que se suponía que debíamos ser, esa imagen idealizada de las comidas de domingo que había guardado en un rincón de mi corazón y que ahora tenía que enterrar para siempre. En ese silencio, empaqué las últimas cajas. La ropita de Daniel que ya no le quedaba, nuestros libros favoritos, las pocas fotos que quería conservar, una de mi padre, una de mi boda, ninguna de mi madre o mi hermano. Cada objeto era un recuerdo, y cada recuerdo dolía. Pero entre el dolor, había una nueva sensación que crecía día a día, la ligereza. Estábamos soltando el lastre. Estábamos dejando atrás el peso de sus expectativas, de su drama, de su toxicidad. El silencio de su lado del mundo era el sonido de nuestras cadenas rompiéndose, eslabón por eslabón. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla estaba lleno de los sonidos habituales, el anuncio casi poético de los vuelos. El traqueteo constante de las ruedas de las maletas sobre el suelo de baldosas, las despedidas llorosas y los saludos alegres de familias reunidas. Para nosotros, era el escenario de nuestro acto final de desaparición, el último capítulo de nuestra vida anterior. No había nadie para despedirnos. Nuestros pocos amigos que sabían de la mudanza ya se habían despedido en privado, con abrazos largos y promesas de videollamadas. Estábamos solos, una pequeña unidad familiar de 3, a punto de saltar al vacío. Cuando finalmente llamaron a nuestro vuelo y caminamos por el túnel de abordaje, sentí como si estuviera cruzando un umbral hacia otra dimensión. El aire dentro del avión olía a plástico y a un futuro desconocido. Cuando el avión despegó, pegué la frente a la ventanilla. Vi cómo las luces de la ciudad se encogían, convirtiéndose en una alfombra de diamantes esparcidos en la oscuridad. Allá abajo estaba todo lo que había conocido, la casa donde crecí con sus malbones en el patio, las calles del centro por las que había caminado con mis amigas de la preparatoria. La tumba de mi padre en el panteón de Mezquitán. Y también, allá abajo, estaba la fuente de mi mayor dolor, una herida que ahora estaba tratando de dejar atrás. Daniel dormía en mis brazos, ajeno a todo. Su pecho subía y bajaba con una regularidad tranquilizadora. Su calor era real, sólido, un ancla en mi tormenta interior. Olía a leche y a inocencia pura. Miré su carita perfecta, sus pestañas largas curvándose sobre sus mejillas regordetas. Y en ese momento, una claridad absoluta, tan brillante y afilada como un relámpago, me invadió. Durante meses, mi lucha había sido impulsada por el miedo. Miedo a que se lo llevaran, miedo a que le hicieran daño, miedo a no ser lo suficientemente fuerte para protegerlo. Pero mientras ascendíamos por encima de las nubes, hacia un futuro incierto, me di cuenta de que mi verdadera motivación era algo mucho más profundo y poderoso que el miedo. Era una promesa. Pensé en mi propia infancia, en el constante sentimiento de no ser suficiente, de tener que luchar por cada gramo de aprobación, de que mis logros fueran vistos como una excentricidad y mis errores como una catástrofe. Pensé en el Museo del Dolor, en esa galería de pequeñas y grandes traiciones que me habían moldeado, que me habían enseñado a hacerme pequeña para no estorbar. Y supe, con una certeza que me vibraba en los huesos, que ese legado de dolor, ese ciclo de toxicidad, terminaba conmigo. Mi hijo no heredaría mis cadenas.
Mi trabajo no era solo proteger a Daniel de mi familia. Mi trabajo era protegerlo de la historia de mi familia. Mi trabajo era romper el ciclo. Me incliné y le susurré al oído, aunque sabía que no podía entenderme, pero confiaba en que, de alguna manera, mi alma se comunicaba con la suya. Tú no vas a tener que ganarte el amor, mi vida. Lo tendrás incondicionalmente, ferozmente, sin peros. No tendrás que pedir disculpas por ser quien eres, por brillar, por tener sueños más grandes que el cielo. Tu hogar será tu refugio, no tu campo de batalla. Crecerás sabiendo lo que es la seguridad, el respeto y la alegría sin condiciones. Esa es mi promesa para ti. Era una promesa para él, pero también era una promesa para mí. Estaba eligiendo conscientemente un futuro diferente. No estaba simplemente huyendo de algo, estaba corriendo hacia algo. Hacia la oportunidad de construir una familia basada en la salud y el amor, no en la obligación y la culpa. Felipe tomó mi mano libre y la entrelazó con la suya. Sus dedos estaban cálidos y fuertes. No dijo nada, pero en su mirada vi la misma promesa, el mismo compromiso inquebrantable. Estábamos juntos en esto. Éramos un equipo. Éramos los arquitectos de nuestro nuevo mundo. El avión se niveló, su zumbido se convirtió en un murmullo constante, una canción de cuna mecánica. Me recliné en el asiento, cerré los ojos y, por primera vez en casi un año, sentí que podía respirar. El aire en mis pulmones ya no se sentía pesado con la ansiedad y el miedo. Se sentía ligero. Se sentía libre. Allá abajo, en México, había dejado atrás a mi madre, a mi hermano, a mi cuñada. Pero lo que realmente estaba dejando atrás era la versión de mí misma que creía que necesitaba su aprobación para sobrevivir. Esa Renata había muerto en algún lugar entre la propuesta de vender a su hijo y la profecía divina de su cuñada. La que viajaba en ese avión era alguien nuevo. Era una sobreviviente. Era una madre. Y eso, me di cuenta, era más que suficiente. Ha pasado un año. Vancouver nos recibió con sus montañas majestuosas, casi siempre cubiertas por un velo de niebla, y un aire limpio y fresco que parecía limpiar no solo nuestros pulmones, sino también nuestras almas. Vivimos en un pequeño departamento en Kitsilano, con vista a un parque donde los colores de las estaciones son un espectáculo diario, un recordatorio constante del paso del tiempo y de la renovación. La vida es tranquila, predecible, a veces incluso aburrida. Y amo cada segundo de ello. A veces, la normalidad es tan abrumadora que me detengo en medio del día, mientras lavo los platos o contesto un correo, simplemente para saborearla, para sentir su peso y su textura. Daniel está a punto de cumplir su primer año. Ya no gatea, corre. Se tambalea por toda la casa a una velocidad alarmante, con una risa contagiosa que es la mejor banda sonora de nuestras vidas. Ha dicho su primera palabra, papá, para disgusto juguetón de Felipe y mi falsa indignación. Verlo crecer en un ambiente de paz, sin gritos, sin tensión, sin la sombra de un drama familiar, es la confirmación diaria, a cada hora, de que tomamos la decisión correcta. Sus únicas preocupaciones son si el perro del vecino le hará caso o si logrará meterse un bloque de madera entero en la boca. Es un niño feliz. Y eso es todo lo que importa. Felipe ama su nuevo trabajo. Ha encontrado un equipo de colegas de todo el mundo, un ambiente de respeto y colaboración que contrasta brutalmente con la atmósfera asfixiante de la ferretería de mi familia. Yo he logrado reconstruir mi base de clientes, ahora con la ventaja de trabajar con empresas de 2 países diferentes. Encontramos una pequeña comunidad de expatriados mexicanos, con quienes nos reunimos los fines de semana para comer tacos y quejarnos del clima, un pequeño pedazo de hogar en esta tierra lejana. Hace un mes, Carolina llamó. Es nuestro único vínculo con el pasado, y nuestras conversaciones son siempre cuidadosas, como caminar por un campo minado. ¿Cómo están las cosas por allá?, le pregunté, tratando de sonar casual, mientras veía a Daniel intentar apilar 2 bloques sin éxito. Hubo una pausa. Bueno, han pasado cosas, dijo, su voz era suave. Heriberto y Taisa se divorciaron. Fue un proceso feo, al parecer. Después de que ustedes se fueron y la carta del abogado llegó,
la fantasía de Taisa se derrumbó por completo. Fue como si le hubieran quitado los cimientos. Tuvo una crisis nerviosa muy fuerte. Estuvo internada un tiempo en una clínica psiquiátrica. Sentí una punzada de algo que no era alegría, ni satisfacción. Era una especie de tristeza hueca, impersonal. Era una víctima de su propia mente, y mi familia, en su egoísmo y ceguera, la había empujado al abismo en lugar de lanzarle una cuerda. Ahora está viviendo con sus padres, continuó Carolina. Dicen que está mejor, que está en terapia seria, pero que es un camino largo. Heriberto, bueno, Heriberto está viviendo de nuevo con tu madre. La ferretería no va bien. Perdió a su mejor empleado y parece que él no sabe cómo manejar las cosas solo. Y, mucha gente en la familia les ha dado la espalda, especialmente a tu mamá, después de que se enteraron de toda la historia. Está muy sola. A veces me llama, solo para llorar. Agradecí la información y cambiamos de tema, hablamos de cosas triviales, de series de Netflix y del precio de los aguacates. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana como la lluvia de Vancouver lavaba las calles, dejando todo limpio y brillante. No sentí el deseo de volver, ni de llamar, ni de ofrecer consuelo. El daño estaba hecho. Las relaciones se habían quemado hasta los cimientos, y yo no tenía ni la fuerza ni las ganas de intentar reconstruir sobre cenizas. Mi vida ahora es aquí. Es el sonido de la risa de mi hijo mientras persigue una pelota en el parque. Es el beso de Felipe cuando llega a casa del trabajo, oliendo a aire fresco de la calle. Es la paz de una tarde tranquila, con una taza de té caliente en las manos y un proyecto de traducción interesante en mi pantalla. Es pequeño. Es simple. Es nuestro. Hice todo esto para proteger a mi hijo y nuestra paz. Tuve que amputar a mi propia familia de mi vida para poder sanar. A veces, en noches silenciosas, cuando la casa está en calma y solo se oye la respiración de mi familia dormida, todavía me pregunto. ¿Había otra manera? ¿Fui demasiado lejos al cortar todo para siempre? Luego miro a mi hijo, durmiendo plácidamente en su cuna, con su peluche de oso abrazado contra su pecho, seguro, tranquilo y amado, y encuentro mi respuesta. Y la respuesta es no. No fui demasiado lejos. Fui exactamente hasta donde una madre tiene que ir para proteger a su hijo. Fui hasta el fin del mundo. Y lo volvería a hacer.